7 funcionarios, 7 investigaciones activas, 7 nombres que en este momento están sobre el escritorio de al menos 2 fiscalías, una comisión del Congreso y una oficina federal en los Estados Unidos. Y mientras eso ocurre, mientras los expedientes crecen y los auditores trabajan, el Partido Acción Nacional empaca maletas, alista delegaciones y aborda vuelos hacia Washington, D.C. para hablar ante el mundo de democracia, transparencia y Estado de Derecho. Eso pasó. Eso está pasando. Y esa contradicción, esa distancia brutal entre el discurso y la realidad es exactamente lo que este reportaje viene a documentar. Porque hay un número que no puede ignorarse. 7. En política, un escándalo puede ser un accidente. 2. Una tendencia. 7. En el mismo partido, en el mismo ciclo político, con los mismos patrones de operación financiera irregular, deja de llamarse coincidencia. Los propios abogados defensores del partido han dejado de usar esa palabra. La escena ocurrió a las 7:43 de la mañana de un martes que el PAN preferiría que nadie recordara. Un automóvil negro, con placas del gobierno del estado de Chihuahua, se detuvo frente a las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Del asiento trasero bajó un hombre con maletín, corbata azul marino y la expresión de quien lleva meses ensayando ese momento frente al espejo. Entró por la puerta principal, no por la de atrás, que es la que usan los que van esposados. Por la principal, con cita previa, con abogado al lado, con carpeta de documentos bajo el brazo. Lo que ese hombre depositó sobre la mesa de los fiscales esa mañana fueron 847 páginas de transferencias bancarias, correos electrónicos, internos, facturas con RSS apócrifos y registros de reuniones que hasta ese momento nadie fuera del círculo más cerrado del partido sabía que existían. El funcionario había decidido cooperar. Y cuando alguien en esa posición decide cooperar, la pregunta que los investigadores se hacen de inmediato no es si el testimonio es verdadero. La pregunta es cuántos más van a seguir. 3 semanas después de esa entrega, la Fiscalía General de la República amplió el expediente. Lo que comenzó como una investigación por desvío de recursos en contratos de obra pública pasó a incluir una red de facturación falsa, que según los documentos internos a los que este reportaje tuvo acceso, involucra fondos por un monto que supera los 1,20 millones de pesos. Para que esa cifra tenga escala humana, con ese dinero se podrían construir y equipar completamente 48 escuelas primarias en zonas de alta marginación, o pagar 2 años completos de salario a 14,000 maestros, o financiar durante 3 años el programa de atención médica rural en 4 estados del norte del país. Para entender por qué la caída del PAN importa más allá de la política partidista, hay que entender primero qué fue el PAN. Durante 71 años fue el único partido que se mantuvo como oposición real al PRI en una era donde tener oposición real en México era literalmente peligroso. Fue el partido que en el año 2000 rompió con la hegemonía priista después de 7 décadas de partido único disfrazado de democracia. El que llegó al poder federal con Vicente Fox, prometiendo una transición limpia, un gobierno de ciudadanos, un México diferente, el que después del año 2000 gobernó 2 sexenios consecutivos, el de Fox y el de Felipe Calderón. 12 años en Los Pinos, ese legado tiene un peso específico. Cuando un partido con esa historia llega al punto en que 7 de sus funcionarios están bajo investigación simultánea por corrupción financiera, el daño no es solo electoral, el daño es a la narrativa completa sobre la que ese partido construyó su identidad durante más de 7 décadas. Y eso, en términos de credibilidad institucional, es una quiebra que los balances contables no alcanzan a medir. El primero de los 7 nombres en aparecer públicamente fue el de un extesorero estatal de Sonora. La acusación inicial parecía manejable: contratos irregulares en servicios de limpieza por 34 millones de pesos. 2 meses después, al profundizar en los registros del SAT, los auditores encontraron que las empresas contratistas eran personas físicas con domicilios fiscales que no existían, casas abandonadas, lotes baldíos. Un taller mecánico en la colonia industrial de Hermosillo que, según el registro fiscal, facturó servicios de consultoría gubernamental por 113 millones de pesos en un solo año. El taller tenía 2 empleados y una deuda vencida con el IMES. El segundo nombre llegó desde Jalisco, un exdiputado local cuya empresa constructora ganó 7 contratos de obra municipal durante su periodo legislativo, periodo durante el cual, por ley, ese diputado tenía prohibido participar en licitaciones con recursos públicos. Los contratos sumaban 280 millones de pesos. 3 de las obras contratadas nunca fueron ejecutadas. 2 más fueron entregadas con deficiencias estructurales que ya generaron demandas civiles por parte de los municipios afectados. El exdiputado viajó a Houston en octubre del año pasado. Según su abogado, fue a atenderse de una dolencia cardíaca. La fiscalía tiene los registros migratorios y ninguno muestra su regreso. El tercer nombre vino desde adentro del propio Comité Nacional del partido, un exdirector de finanzas cuya función era precisamente garantizar que los recursos del partido se manejaran con pulcritud. La ironía duele. Sus investigadores encontraron que entre 2018 y 2022 se realizaron 143 transferencias desde cuentas del partido hacia empresas sin actividad comercial real. El monto total
89 millones de pesos. La mayor parte de esas transferencias se realizó en los meses previos a procesos electorales. En política, el dinero que se mueve antes de una elección tiene nombre. Se llama financiamiento paralelo. Y en México, el financiamiento paralelo a los partidos es, desde 2014, un delito federal. Los 4 nombres restantes pertenecen a exfuncionarios de gobierno en los estados donde el PAN tiene o tuvo administración: Aguascalientes, Durango, Yucatán y nuevamente Chihuahua. Los cargos varían en los detalles, pero convergen en el patrón: contratos adjudicados directamente sin licitación, empresas proveedoras con vínculos familiares o personales con los funcionarios, facturas que no resisten un cruce básico en el sistema del SAT, y en al menos 3 casos, cuentas bancarias en el extranjero cuya existencia fue detectada a través de los reportes de inteligencia financiera de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Hay algo que los datos no transmiten con suficiente claridad y que vale la pena detenerse a explicar. El impacto real de la corrupción institucionalizada no se mide únicamente en pesos desviados. Se mide en lo que esos pesos no construyeron, no compraron, no curaron. En Durango, uno de los estados bajo investigación, el presupuesto para mantenimiento de carreteras rurales fue reducido en un 40% durante el periodo del funcionario acusado. Las carreteras que conectan comunidades serranas con los hospitales del municipio quedaron sin bacheo durante 3 años consecutivos. Hay registro de al menos 11 mujeres que perdieron a sus bebés en trayectos hacia maternidades porque las ambulancias tardaron el doble del tiempo normal debido al estado de los caminos. Nadie va a poder probar en un tribunal que sus bebés murieron por corrupción. Pero los números están ahí y la correlación es demasiado directa para ignorarla. En Aguascalientes, el presupuesto de un programa de becas universitarias destinado a estudiantes de familias en pobreza moderada fue recortado en 23 millones de pesos durante el año fiscal en que se detectaron las transferencias irregulares. Ese recorte significó que 1,840 estudiantes no recibieron el apoyo que les había sido prometido. Varios de ellos abandonaron sus carreras. Eso no es estadística. Esos son 1,840 historias individuales de una promesa rota por alguien que mientras tanto movía millones hacia cuentas fantasma. Eso es lo que está en juego cuando se habla de corrupción en el sector público. Y ese es el contexto que el PAN llevó a Washington. Cuando se observan los 7 casos con distancia suficiente, lo que emerge deja de verse como una colección de escándalos individuales y empieza a verse como arquitectura. Porque los patrones son demasiado similares para ser casuales. En todos los casos aparecen empresas proveedoras constituidas con meses de anticipación al contrato que las beneficia. En 6 de los 7, las empresas tienen como socios o representantes legales a personas vinculadas familiarmente con el funcionario investigado. En 5 casos, las empresas ganadoras de contratos tienen el mismo despacho contable de respaldo, aunque ese dato todavía no ha sido confirmado públicamente por la Fiscalía. En 4 expedientes aparecen transferencias hacia el mismo banco en Panamá, a través de corresponsalías distintas, pero con números de referencia que comparten una estructura numérica idéntica. Esa estructura numérica es el detalle que más ha llamado la atención de los investigadores, porque cuando los números de referencia comparten un patrón, eso no es coincidencia de 4 personas actuando por separado. Eso es sistema. Eso es alguien que diseñó el mecanismo, alguien que lo enseñó, alguien que supervisó que se aplicara de manera consistente. La pregunta que la Fiscalía lleva meses intentando responder es quién está en la cima de ese diseño. Hay un nombre que aparece de manera recurrente en los márgenes de 3 expedientes distintos. Ese nombre pertenece a un exfuncionario federal, que nunca ha sido señalado públicamente, que no forma parte de los 7 investigados, pero cuya firma aparece en documentos de constitución de 2 de las empresas pantalla detectadas. La FGR no ha emitido ninguna orden de presentación contra esa persona, pero fuentes cercanas al proceso, que hablaron con este reportaje bajo condición de anonimato, describieron su situación como en observación activa. En observación activa significa que hay micrófonos abiertos, registros de comunicaciones intervenidas y cámaras que lo siguen cuando camina por ciertos lugares. Significa que la Fiscalía sabe dónde está y está esperando el momento preciso para moverse. Hay una dimensión del caso que los reportes de Fiscalía no capturan y que los análisis políticos rara vez abordan con suficiente profundidad. El costo de lo que ocurre cuando las instituciones que deberían vigilar a los partidos fallan al mismo tiempo que los partidos se corrompen. El Instituto Nacional Electoral tiene la obligación legal de auditar el origen y el destino de los recursos de los partidos políticos. Cada peso que entra y cada peso que sale debe tener justificación, comprobantes, documentación que resista revisión. Ese sistema existe en el papel desde 2014. En la práctica, los auditores del INE tienen capacidad real para revisar en profundidad el 12% del gasto que los partidos reportan. El otro 88% pasa por filtros secundarios que en términos de capacidad de detección equivalen a revisar el equipaje de cada pasajero en un aeropuerto con un solo agente y sin escáner. Esa brecha entre la obligación legal y la capacidad real de fiscalización es conocida. Ha sido señalada por organismos internacionales de transparencia electoral,
por académicos especializados, por los propios consejeros del INE en informes internos que pocas veces alcanzan los titulares. Y esa brecha es, en términos sistémicos, la primera línea de defensa que falló antes de que cualquiera de los 7 expedientes llegara a la Fiscalía. Porque si el INE hubiera tenido la capacidad de detectar en tiempo real los patrones de transferencias a empresas fantasma, algunos de estos casos podrían haberse cortado en 2019 o en 2020, cuando los montos eran todavía manejables y el número de personas involucradas era menor. En cambio, el patrón operó durante años y fue la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, trabajando con información bancaria, quien levantó las primeras alertas. Eso significa que la corrupción fue detectada por el sistema electoral antes de que fuera detectada por el sistema electoral. Y eso habla de un problema de diseño institucional que trasciende al PAN. La misma brecha que permitió que estos 7 casos crecieran hasta alcanzar los montos que hoy figuran en los expedientes existe, con variaciones en todos los partidos políticos con representación en México. El PAN no es una excepción en ese sentido. Lo que lo convierte en el caso de este reportaje es la escala, el número simultáneo de investigaciones y el contraste específico con su narrativa pública de partido de principios. Lo que muchos en México no saben, porque los medios locales lo han reportado de manera fragmentada, es que esta investigación hace tiempo dejó de ser exclusivamente mexicana. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC por sus siglas en inglés, abrió en agosto del año pasado una línea de investigación paralela sobre 3 de los 7 funcionarios del PAN. El detonante fue la detección de movimientos financieros que activaron alertas en el sistema de monitoreo de transacciones, sospechosas que los bancos corresponsales en Miami y Nueva York están obligados por ley federal estadounidense a reportar. Eso tiene una implicación que cambia toda la dimensión del caso. Cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos abre una investigación sobre ciudadanos mexicanos por movimientos financieros en territorio norteamericano, las autoridades mexicanas dejan de ser los únicos actores relevantes. El marco legal que aplica en ese territorio es el de Estados Unidos. Y bajo la ley estadounidense, específicamente bajo la ley de secreto bancario y las regulaciones antilavado de dinero, las penas por ese tipo de conducta van de 10 a 20 años de prisión federal, más confiscación de activos, más multas que pueden superar el triple del monto lavado. Para ponerlo en términos concretos, si la OFAC logra vincular a alguno de los 3 funcionarios investigados con los movimientos detectados en bancos estadounidenses, esos individuos podrían enfrentar una condena más severa en Estados Unidos que cualquier pena que un tribunal mexicano pudiera imponer por los mismos hechos. Y Estados Unidos tiene tratados de extradición activos con México, tratados que se han usado antes y que en casos de crimen financiero con conexión transfronteriza, los gobiernos de ambos países han mostrado voluntad de activar. Hay un antecedente que los abogados del PAN conocen perfectamente, el caso Odebrecht. Cuando la investigación de ese escándalo de corrupción en la construcción cruzó fronteras y el Departamento de Justicia de Estados Unidos asumió jurisdicción sobre partes de la investigación. Los acuerdos que siguieron fueron devastadores para los implicados, porque negociar con la justicia federal estadounidense, cuando tienes activos en su territorio y movimientos rastreables en sus sistemas bancarios, es completamente diferente a negociar con una fiscalía local en México. Las palancas que los políticos mexicanos han usado históricamente para sobrevivir sus propios escándalos, los contactos, el dinero para abogados, la presión política, la dilación procesal, ninguna de esas palancas funciona igual cuando el expediente está en Washington. Llegado a este punto del reportaje, hay 2 lecturas posibles del caso, y ambas merecen ser expuestas con la misma honestidad. Porque la verdad, en investigaciones de esta magnitud, pocas veces es tan limpia como los titulares sugieren. La primera lectura dice que esto es corrupción sistémica y profunda dentro del PAN, que los 7 casos son la parte visible de una estructura mucho mayor, que el patrón de operación financiera similar entre distintos estados y distintos funcionarios apunta a una organización deliberada, y que el viaje a Washington mientras esto ocurre es un acto de desfachatez política que debería costarle al partido caro en términos electorales y de credibilidad internacional. La segunda lectura, que los abogados del partido defienden con cierta solidez argumental, dice que México tiene un sistema político en el cual la persecución penal de opositores ha sido documentada históricamente como herramienta electoral, que algunos de estos casos fueron abiertos o reactivados en momentos políticamente convenientes para el partido en el gobierno, que varios de los 7 funcionarios han señalado irregularidades en los procedimientos de investigación y que en al menos 2 casos los jueces de control han admitido objeciones de la defensa que han retrasado el proceso, lo cual en el sistema acusatorio mexicano significa que las acusaciones no son tan sólidas como la fiscalía ha presentado públicamente. Ninguna de estas 2 lecturas cancela a la otra. Es perfectamente posible que algunos de los 7 casos sean sólidos y otros sean debilitados por vicios procesales. Es perfectamente posible que exista corrupción real dentro del partido
y simultáneamente que el gobierno en turno esté explotando esos escándalos con una intensidad políticamente calculada. La complejidad del caso exige sostener ambas posibilidades al mismo tiempo, aunque eso sea incómodo. Lo que no admite lectura alternativa son los documentos. Las facturas con RFC apócrifos no cambian su naturaleza según quien haga la investigación. Las transferencias al banco en Panamá no desaparecen si el proceso tiene vicios formales. Los 1,20 millones de pesos en el expediente ampliado están ahí independientemente del contexto electoral. Cuando una investigación de esta escala llega a cierto punto de masa crítica, comienza lo que los analistas de riesgo político llaman el efecto de cascada testimonial. Es el fenómeno por el cual, una vez que el primero habla, los demás empiezan a calcular que el silencio ya no los protege. El funcionario que entregó las 847 páginas fue el primero, pero los investigadores llevan semanas reportando movimientos que sugieren que no será el último. En los días siguientes a esa entrega, al menos 3 personas vinculadas a los expedientes buscaron contacto discreto con abogados especializados en acuerdos de colaboración con la Fiscalía. Ese dato es conocido dentro del gremio legal en Ciudad de México. 2 de esos abogados son personas públicas cuya participación en estos casos ha filtrado hacia columnistas políticos de circulación nacional. Cuando los abogados de colaboración empiezan a moverse, el ecosistema completo del caso cambia. El riesgo político para el PAN en este momento viene de 2 direcciones simultáneas. La primera es la obvia, que alguno de los testimonios que se produzcan en los próximos meses vincule directamente a miembros del Comité Nacional o a figuras de liderazgo del partido con conocimiento de las irregularidades. La segunda es más silenciosa pero quizás más dañina a largo plazo. Que el partido sea percibido por su propia militancia como incapaz de hacer limpieza interna. Porque hay un sector de la base panista, los militantes de toda la vida, los que llevan el carnet del partido desde los años 80, que están furiosos. Furiosos porque sienten que el partido les fue robado desde adentro. Y la furia de la base propia es en términos electorales más costosa que la crítica de los adversarios. Hay números que respaldan esa lectura. En las encuestas de intención de voto publicadas en los últimos 90 días, el PAN ha perdido entre 4 y 6 puntos porcentuales, en los estados donde los escándalos han tenido mayor cobertura mediática. En Chihuahua, donde el caso del extesorero ha sido ampliamente reportado, la caída es de 8 puntos en el segmento de votantes mayores de 50 años, que históricamente son el núcleo más leal del electorado panista. Perder ese segmento específico, en ese estado específico, no es una señal electoral menor, es una señal de fractura en el tejido de confianza que ese partido tardó décadas en construir. Más allá del PAN, la dimensión sistémica del caso importa porque el partido nunca estuvo solo. Durante décadas, gobernó en coalición, en acuerdos, en alianzas con gobernadores, empresarios, sindicatos y operadores políticos que ahora observan el desarrollo de las investigaciones con una inquietud que les cuesta trabajo disimular. Varios de esos actores tienen su propio vínculo, más o menos directo, con algunos de los contratos bajo escrutinio. No están formalmente investigados, todavía. Pero la amplitud de los expedientes y los patrones de la red financiera detectada hacen que todavía sea la palabra más importante de esa oración. Hay un empresario del sector construcción en Monterrey, cuyo nombre aparece en 3 de los contratos adjudicados en los casos de Chihuahua y Durango, siempre como proveedor secundario, nunca como contratista principal, en una posición que sus abogados describirían como periférica si llegara el momento de defenderla. Ese empresario tiene vínculos conocidos y documentados con al menos 2 partidos políticos distintos, donaciones formales que están en el registro público del INE. Su posición de proveeduría en contratos irregulares no es por sí sola evidencia de nada ilegal, pero en el contexto de una red que los investigadores ya describen como organizada, los actores periféricos rara vez permanecen periféricos durante mucho tiempo. Hay también un exgobernador de un estado diferente a los 5 ya mencionados, cuya administración es citada en uno de los expedientes como destino de recursos que pasaron por las empresas pantalla detectadas. Ese exgobernador no es panista, pertenece a otro partido, y eso es lo que convierte este caso en algo que trasciende los límites de un solo partido. Si los hilos investigativos llegan hasta ahí, si la red financiera cruzó afiliaciones partidistas, entonces lo que tenemos delante no es la corrupción del PAN, es la corrupción de una clase política que usó al PAN, entre otros, como uno de sus vehículos. Hay una fecha que los abogados de todos los involucrados tienen marcada con rojo en su calendario, el 14 de marzo del año que viene. Ese día vence el plazo procesal en el que la FGR debe presentar ante el juez de control la carpeta de investigación complementaria que amplió el expediente original con los 1,20 millones de pesos. Si la Fiscalía llega a esa fecha con suficientes elementos para sostener cargos formales contra los 7 investigados y eventualmente contra personas adicionales identificadas en la red, el caso entra en una fase de juicio oral que por su magnitud y su relevancia política será completamente pública. Un juicio oral de esa dimensión, con documentos, transferencias, testimonios de colaboradores y posiblemente conexión con una investigación federal estadounidense, duraría meses, probablemente más de un año. Se desarrollaría en pleno ciclo electoral, con elecciones intermedias programadas para el segundo semestre del mismo año. Y eso significa que cada audiencia, cada aclaración, cada documento que se haga público en el proceso,
sería inmediatamente convertido en munición política por todos los actores del tablero. Pero hay otro escenario posible para el 14 de marzo, y también merece ser nombrado, que la Fiscalía llegue a esa fecha con expedientes debilitados, con testigos que retiraron su colaboración, con jueces que admitieron objeciones de la defensa que fragmentaron la cadena probatoria. Ese escenario también tiene nombre: impunidad técnica, que no significa inocencia. Significa que el sistema procesal, con todos sus plazos y sus formalismos y sus requisitos de cadena de custodia, fue más lento que los abogados que trabajan para los investigados. Cualquiera de los dos escenarios que ocurra el 14 de marzo tendrá consecuencias políticas irreversibles. El primero porque confirmará una narrativa de corrupción estructural con evidencia pública. El segundo porque confirmará una narrativa de impunidad garantizada para los poderosos. En ninguno de los dos casos, el sistema político mexicano sale mejor de lo que entró. Mientras tanto, el PAN está en Washington. El PAN está en Washington hablando de democracia, con delegados formales, con credenciales, con agenda de reuniones en think tanks y organismos internacionales, hablando de cómo fortalecer las instituciones, de cómo combatir la corrupción, de cómo garantizar la independencia judicial y la transparencia en el uso de recursos públicos. Son los mismos temas. Exactamente los mismos temas sobre los que versan los 7 expedientes abiertos en México. Hay algo específico que ocurrió en esa delegación en Washington que merece ser documentado con precisión. El vocero del partido se reunió con representantes de 3 organizaciones internacionales dedicadas al monitoreo de la calidad democrática en América Latina. En esa reunión, según la agenda oficial que fue publicada en el sitio web del partido, el PAN presentó un documento de posicionamiento sobre transparencia electoral, independencia del Poder Judicial y combate a la corrupción. El documento tiene 34 páginas. 14 de esas páginas están dedicadas a propuestas concretas para mejorar la fiscalización de los recursos públicos. 14 páginas sobre cómo mejorar la fiscalización de los recursos públicos, escritas por representantes de un partido con 7 funcionarios bajo investigación por el manejo irregular de recursos públicos. Ninguno de los representantes de esas organizaciones internacionales hizo una pregunta pública sobre esa contradicción durante la reunión, lo cual dice algo sobre cómo funcionan esas reuniones y sobre los límites de la diplomacia política internacional cuando los interlocutores tienen interés en mantener canales abiertos independientemente de la coherencia interna de cada actor. Pero afuera de esa sala, en los pasillos de los edificios donde esas organizaciones tienen sus oficinas, varios analistas que cubrieron la visita para medios especializados hicieron circular una frase que resume con economía brutal lo que piensan de la delegación panista. Llegaron a pedir credenciales democráticas con el expediente bajo el brazo. No hay manera elegante de resolver esa contradicción. Los voceros del partido han intentado varias fórmulas: que los investigados son presuntos, que los procesos están en marcha y deben respetarse, que la presencia en Washington reafirma el compromiso institucional del partido. Son argumentos legalmente válidos. En términos de credibilidad pública, sin embargo, funcionan con la misma eficacia que un paraguas roto bajo un aguacero. La audiencia internacional a la que el PAN habla en Washington conoce estos números. Los conoce porque la prensa regional latinoamericana los ha reportado, porque las organizaciones de transparencia que monitorean la democracia en la región los han documentado, porque el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene en su registro los reportes de inteligencia financiera que llevaron a la OFAC a abrir su línea de investigación. Esa audiencia no es ingenua, y la pregunta que ese público se hace, en silencio pero de manera unánime, es la misma que cualquier observador razonable se haría en circunstancias similares. ¿Qué credibilidad tiene un partido para hablar de democracia hacia afuera cuando tiene 7 investigaciones por corrupción financiera abiertas hacia adentro? Esta es la pregunta que queda abierta y que los próximos meses tendrá que responder. Pero antes de ese momento, antes del 14 de marzo, antes de los juicios orales, antes de que la OFAC complete su análisis, hay algo que ya ocurrió y que ningún calendario puede deshacer. 7 funcionarios del partido, que se presentó al mundo como la alternativa democrática a décadas de corrupción priista, están siendo investigados por corrupción. Priista, están siendo investigados por corrupción. El partido que prometió limpiar la casa pública tiene 7 expedientes abiertos en la suya. Y mientras eso pasa, sus representantes vuelan a la capital del país que más de cerca monitorea la salud democrática de América Latina a hablar de los principios que sus propios compañeros de partido están acusados de haber traicionado. Hay una última capa que este reportaje tiene la obligación de mostrar antes del cierre, una capa histórica, porque para entender la magnitud real de lo que está en juego, hay que remontarse al origen de este partido y al tipo de promesa que hizo a sus seguidores durante décadas. El PAN fue fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, un economista y jurista que había trabajado para el gobierno posrevolucionario y que decidió separarse de él porque creía que México necesitaba una oposición organizada con valores claros: democracia real, legalidad estricta, rendición de cuentas. Gómez Morín no construyó un partido para ganar elecciones en el corto plazo. Las perdió todas durante décadas. Construyó un partido para sostener una idea: la idea de que era posible hacer política en México sin corromperse. Durante más de 60 años, esa fue la narrativa central del PAN. Eran los que perdían, pero mantenían los principios.
los que no se vendían, los que cuando ganaban cargos locales aquí y allá mostraban que era posible gobernar con honestidad. Esa narrativa tenía nombre entre sus militantes: el panismo. Una forma de ser en política que incluía un código ético específico, formación doctrinaria, catequesis política interna. Había escuelas de formación, había documentos filosóficos. Había una identidad construida sobre décadas de resistencia moral. Eso es lo que se quema cuando 7 funcionarios del partido terminan en expedientes de la fiscalía con cargos de corrupción financiera. No se quema el partido como estructura electoral, se quema la narrativa. Y cuando la narrativa de un partido de 85 años de historia se quema, lo que queda no es un partido reformado, queda un partido sin identidad, una máquina electoral vacía, buscando razones para pedir votos. Los militantes más antiguos lo expresan de distintas maneras cuando se los entrevista. Un militante de 40 años de carnet en Guadalajara dijo algo que sintetiza lo que muchos sienten. Yo no me afilié al PAN porque fuera a ganar. Me afilié porque creía que era el único partido en México donde la gente que entraba sabía que no podía robar. Si eso ya no es cierto, ¿qué somos? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, y el partido no tiene hasta ahora una respuesta pública que la enfrente con honestidad. Lo que tiene en cambio es una delegación en Washington hablando de democracia. Eso ocurrió. Está documentado. Y la pregunta que este reportaje les deja a quienes lo han visto hasta este punto es la siguiente: ¿cuándo un partido político pierde la autoridad moral para hablar de democracia? ¿Cuando la corrupción se prueba en un tribunal? ¿O cuando los expedientes ya existen y los patrones ya son visibles y el viaje a Washington ya está pagado? Porque esa distinción importa. Y la respuesta que cada uno de ustedes dé a esa pregunta dice más sobre el estado de la democracia en México que cualquier discurso que se pronuncie en Washington.